Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Líderes de Compras. Hoy vamos a hablar con alguien que ha gestionado compras y categorías en uno de los sectores más competitivos, como puede ser el sector del retail, el sector de alimentación. Antes de nada, como veis, hemos cambiado un poquito pues, el estudio, y es que me encuentro en un campamento eh, que se llama Residencia Lucas Olazábal, de la Universidad Politécnica de Madrid, que me han invitado a mí y a Cayena, que está ahí dormidita, porque es un campamento muy especial. Es un campamento que organiza IAPA, que le doy un saludo a Pablo Muñoz, que es un socio nuestro a la hora de insertar en el mundo laboral pues estas personas de diferentes capacidades, con síndrome de espectro autista, con síndrome de Down, y que muchas de ellas pues tienen esa capacidad de poder tener una vida muy normal y trabajar con nosotros. Y nosotros desde Avanti Blue pues colaboramos con ellos pues nos ayudan en tema de auditorías, con nuestros clientes, etcétera, etcétera. Y nada, así que si luego hoy jaleo, es que por aquí también está el campamento tecnológico de los chavales de la UPM y nada, por eso hemos cambiado, por una buena causa. Así que Juan José de la Cruz, Juanjo para los amigos, Procure Lover por excelencia, tanto a nivel de Barcelona como Madrid. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Alex? Muy bien, la verdad. Pues nada, muchas gracias a ti por haber cogido el guante, porque no todo el mundo se atreve a dar aquí la cara y a pasar el examen. No es un examen, es una broma, es una charla entre amigos. Y bueno, pues Juanjo conoce diferentes categorías, ha estado en empresas tan diferentes como Aldi, como Feubert, su última experiencia Frita Beach con las patatas fritas, y hoy viene a compartir con nosotros su visión de cómo han evolucionado las compras, cómo se gestiona las compras desde el punto de vista del valor. Ya sabemos que comprar por precio no es ahorrar, lo que es ahorrar es comprar lo que necesitas y aportar valor, y ahorrar no es el objetivo principal, sino aportar valor a la compañía, porque ya hablamos de compras estratégicas, ya no somos pasapedidos. Entonces, ¿qué hace falta para liderar de compras? Pues nos lo va a contar Juanjo. Juanjo, bienvenido. ¿Cómo llegaste a compras? Porque esto es una pregunta que hago a todo el mundo y me parece muy interesante. ¿Qué es lo que te enganchó de la función de compras? ¿Por qué eres tan friki como los Procurement Lovers? Pues yo entro de casualidad en el mundo de las compras, porque yo empiezo mi carrera profesional en el mundo del marketing, puro marketing, además en empresas de servicio. Posteriormente salto a marketing en empresas de producto, y ahí teníamos una parte muy importante de análisis, de analizar el consumidor, las necesidades, la competencia. Y se me ofrece la oportunidad de pegar un salto a una empresa alemana como es Aldi, donde buscaban pues category managers, no buscaban compradores en sí, sino buscaban lo que era un category manager. Y ahí entro yo. Y entro, y una vez que entro, pues no he salido. Me encanta. Claro, porque Category Manager estamos muy acostumbrados al mundo de las compras, pero esto al final ha sido una copia del mundo comercial, del mundo del marketing y sobre todo en estos sectores del retail. ¿Qué es esto del retail y qué es esto de FGMC? Pues mira, yo estoy encantado de haber entrado en el mundo del gran consumo y en el mundo del retail, porque como te comentaba, yo venía de industrias y de actividades diferentes como el mundo del marketing, pero venía primero de la industria de la aviación, donde como media el español vuela 2,3 veces al año, es decir, poco. Y luego estuve en electrodomésticos, donde la gente compra un electrodoméstico y no vuelve a comprar hasta dentro de 10 años. Y entro de repente en el mundo del gran consumo, donde haces compras semanales, donde las compras son totalmente diferentes en Cataluña que en Madrid, que en Galicia, que en Andalucía, donde las compras son totalmente diferentes en verano que en invierno, y es súper dinámico y súper bonito. Entonces, encantado de entrar en el gran consumo y ver este dinamismo y esta evolución que tiene el consumidor día tras día. O sea, me enganchó, me ¿Y enganchó. cuáles serían para ti las principales diferencias entre estar en un retail como Aldi o en uno de sus proveedores como Firravich? Bueno, la diferencia importante del retail es que de alguna manera tienes que abastecer las necesidades del consumidor. La competencia es muy férrea, tenemos un mercado que no está creciendo en números de personas, sino somos la misma población, entonces lo que tienes que hacer es robar clientes a la competencia, y para eso tienes que ser hábil, conocer qué tiene la competencia, qué busca el consumidor y anticiparte.
Cuando hablamos del caso de Frit, que es un fabricante, pues ahí lo que tú estás en el mundo de las compras, estás más focalizado a comprar productos para desarrollar tus propios productos que luego vas a vender a un retail, por ejemplo. O sea, que son dos focos totalmente diferentes, pero ambos muy interesantes. Genial. Hablabas en un post de LinkedIn sobre un nuevo modelo de relación entre proveedor, entre lo que busca un buen proveedor y lo que busca un buen comprador. Explícame eso, qué es que un proveedor ya no busca solo vender y que el comprador tampoco busca solo comprar. ¿Cuál es el cambio de mentalidad que estás viviendo? Pues sí, la verdad es que cuando empiezo estaba la pura negociación al tercer céntimo y se veía al proveedor como el enemigo y había que sacarle el máximo posible para que tú ganases esa situación o estuvieses de una forma confortable. Y no es así. Esto es una situación en la que ambos tenemos que ganar. Si yo gano, él gana. Y si él gana, yo gano. Esto es un win-win y hay que construir. Y si hoy estamos con una facturación de 10, tenemos que llegar a una facturación de 14. Y nos que tenemos que sentar juntos para ver cómo podemos llegar a ese 14. Y eso se hace con una relación de confianza, de transparencia total, de enamorar tu proyecto. Yo siempre he dicho que el proveedor se tiene que enamorar de tu proyecto y tiene que ser uno más y tiene que empujar al máximo para que tú consigas esos objetivos. Y para que él pueda aportarte las ideas y las herramientas necesarias, tú tienes que compartirle con él cuantas más cosas mejor. Yo no soy para nada partidario de estos compradores que están continuamente haciendo tenders y cambiando continuamente de proveedor. Creo que los tenders hay que hacerlos porque es una forma de conocer la situación del mercado y la situación de cómo está moviéndose la industria, pero es verdad que hay que dar confianza y hay que dar vida al proveedor, hay que trabajar de manera constructiva, de manera conjunta. Y eso hace que de alguna manera él tenga confianza contigo también y podamos construir. Construir a nivel de lanzamiento de productos, construir a nivel de promociones, construir a nivel de cómo tiene que estar el lineal, la visibilidad del lineal, construir a nivel de mejoras de condiciones, construir conjuntamente y hacer que crezcamos conjuntamente y vernos como socios, porque somos socios, somos partners. Él gana, yo gano, él gana. Y así estamos bien. Y eso de intentar machacar al proveedor al máximo porque no te fías de él, porque crees que se está robando, es algo que por suerte ha pasado a la historia y me alegro mucho de ello. Sí, hoy día además los buenos proveedores eligen con quién trabajar y tú estás compitiendo por innovar, estás compitiendo por hacerte un hueco en el mercado y el hecho de tener las principales innovaciones significa el trabajar codo a codo con tus proveedores. Y si tú al final estás, pues digamos, tratando mal a un proveedor, el proveedor va a elegir y Total, se va a ir con tu competencia y vas a perder una capacidad estratégica que tenías para crecer más que el otro. Entonces, ese cambio de paradigma sí que se está viendo, aunque se está viendo en las empresas precisamente que son más punteras y también me encuentro otras empresas que siguen con esas compras, digamos, no profesionalizadas, donde se siguen el KPI sigue siendo únicamente el ahorro y al final, ¿de qué te sirve ahorrar dos puntos básicos sobre el split para luego quedarte en una época de escasez sin que te sirva nadie? ¿No? Porque es muy fácil en época de abundancia que todo el mundo te sirva, pero imagínate que no hay camiones o que no hay cartón o que no hay cualquier categoría, cualquier materia prima que para ti sea estratégica. totalmente. No hay nada peor que te quedes sin producto. Entonces, tú puedes conseguir un buen precio, pero si luego no tienes producto, no vamos a ninguna parte. Yo siempre he dicho que una buena compra es aquella que tiene un buen precio con un buen producto. Significa que la calidad del producto es la que tienes pactada y el nivel de servicio es el correcto, es decir, que te sirve en tiempo y en cantidad acordadas. Y eso es básico, porque si no, pues si estás en retail, romperás producto en tienda y si estás en fabricante, no podrás producir producto que no podrás luego vender, así que es un problema muy grande. Así que hay que trabajar de forma colaborativa. Dime. En el sector Vale. de gran consumo es donde más es uno de los sectores, yo creo, donde más se ha desarrollado, donde más se sigue aplicando el category management, ¿no? Sí, Como decíamos, el sector retail que es muy competitivo y al final especializarte, pues, no sé, en comprar manzana, en comprar calabacines, pues eso te da ese punch en el mercado para ganar, para robarle, como decías antes,
o ganarle a la población de compra a tu competidor, ¿no? Entonces, la gestión de categorías es clave y tú has trabajado en diferentes categorías y muy diferentes. ¿Qué claves son las que tú destacas para una buena gestión de categorías en este mundo de gran consumo de retail? Lo primero es entender la categoría y entenderla se entiende a bases. Lo bueno que tiene el gran consumo es que tienes muchísimos informes. Tienes datos de Nielsen, tienes datos de Kantar, tienes datos de Iris. Informes tienes para aburrir. Está todo cuantificado y medido. Luego, para entender bien la categoría, también hay que saber qué está ofreciendo la competencia y ver qué necesita el consumidor. Y a partir de ahí, pues es trabajarla y ver pues si es una categoría que está muy focalizada en la marca o la marca blanca, si es una categoría que está muy focalizada en la promoción o no en la promoción, si es una categoría que busca mucha innovación. Bueno, es buscarla, entenderla y una vez que la conoces, pues buscar por dónde tú quieres establecer tu estrategia y crecer sobre ella y trabajar con los partners acordes para que tú puedas crecer. Pero sí es, cada categoría es un mundo, eso sí que es una verdad, no todas son iguales. No, desde luego, y para sentarte en la mesa con un proveedor tienes que saber de su sector y tienes que saber de su categoría para ganarte esa credibilidad, esa autoridad para poder convencer de que vaya de la mano contigo, ¿no? Otro post que me gustó mucho, otra publicación que me gustó mucho en LinkedIn, que tengo aquí apuntadita, es cuando destacabas cómo cuando compras y ventas trabajan juntos, que se nota, ¿no? ¿Cómo consigues convencer de esta colaboración? Pues es que es una realidad muy grande. En ventas tiene en su ADN el querer vender y cuanto más mejor sin fijarse en qué, ni cómo, ni dónde. Y eso está muy bien porque las empresas viven de las ventas. Eso está fenomenal. Y compras tiene esa parte analítica y esa parte estratégica y ese raciocinio de decir, oye, esta venta tiene sentido o no tiene sentido. ¿Es rentable o no es rentable? Entonces, cuando los departamentos de compras y los departamentos de ventas se sientan a la hora de establecer esa estrategia y ver dónde se quiere focalizar, en qué canales, en qué clientes, en qué productos y a qué precios, pues es muchísimo más fácil porque vamos coordinados y vamos a hacer una venta que es la correcta. Y no que cada departamento vaya por un lado, porque además cuando cada departamento va por un lado, por desgracia llegan fricciones, llegan enfados, llegan cabreos. Pero cuando están establecidas esos objetivos, esa forma de llegar a ellos y esas métricas, es muy fácil, porque además todo el mundo lo entiende, porque una de las cosas importantes es compartir información, que la gente sepa el porqué de las cosas. Entonces, como somos personas sensatas, todos llegamos al mismo acuerdo y todos vemos la misma forma y es mucho más fácil. O sea que la comunicación entre ambos departamentos es básica para establecer esa estrategia común que lleve al éxito de la compañía. No, y con datos muchas veces se gana la razón. Muchas veces yo me he encontrado en ocasiones, pues lo que tú dices, hay que vender, pero hay que vender con margen y hay que apoyarse en compras muchas veces para que lo que vendamos sea mejor que lo que vende la competencia, ¿no? Y no solo por tener la herramienta del precio a la hora de vender, ¿no? Sino tener Correcto. otras herramientas, calidad de servicio, innovación, y eso a veces no todo el mundo lo entiende, pero al final las empresas que lo hacen son las que están por encima de las demás liderando los sectores, ¿verdad? Total, totalmente de acuerdo contigo, Alex, al respecto. ¿Algún ejemplo real que se pueda contar, aunque no digamos el nombre de las empresas? Yo he de decir que por suerte, cuando uno habla con los diferentes departamentos, no te voy a poner un ejemplo concreto, pero te voy a poner Mm. situaciones en las que estás alineado con el departamento de ventas, es todo mucho más fácil, porque la gente lo visualiza muy rápidamente. Te estoy diciendo el departamento de ventas, pero aquí se puede meter el departamento de marketing también y el logístico y el de operaciones. Es que cuantas más personas estén metidas en la estrategia de la compañía y conozcan los motivos, mucho mejor, porque todos leeremos los mismos datos, entenderemos la misma situación y nos focalizaremos de la misma manera. Y yo he de decir que por suerte ha funcionado. He estado en empresas donde los departamentos eran muy estancos, cada uno iba por su lado y que nadie se metiese en el tema o en el terreno del otro. Yo creo que es un error. En cambio, están otras empresas donde hay una comunicación muy, eh,
muy continuada entre ambos departamentos y lo que hace es que pues sea los resultados mucho más rápidos y mucho mejores. O sea, porque no hay nada como una buena comunicación y un buen entendimiento entre los diferentes departamentos. ¿Que genera fricciones en principio? Sí, pero luego todo el mundo está alineado. Es que al final los proveedores, los clientes no son de la empresa, o sea, no son de los departamentos, son de las empresas. Y al final, una empresa es un conjunto de recursos y de personas con un mismo fin. Entonces, trabajar desalineados es lo peor que le puede pasar a una empresa. Por eso hay que alinear, cuando hacíamos consultoría para montar, optimizar la función de compras, no vale lo mismo para todos. Lo primero que tienes que mirar es cuál es la estrategia de la empresa y a partir de ahí, cómo la vamos a ayudar. Y eso vale para el departamento de compras, para el departamento de ventas, para el departamento de operaciones, etcétera, etcétera. Total. Esta mañana hablábamos también de otro tema, vamos a meternos en el mundo de la negociación. Y no sé si has dicho antes que negociar no es apretar, sino construir valor. ¿Qué hace falta para negociar construyendo valor? A ver, en toda negociación tú tienes que conseguir un buen precio, porque es básico, porque es oxígeno para la empresa tener un buen precio. Pero debe ser un precio basado en una realidad y para eso tú tienes que estar informado de qué precios tienen las materias primas, de cómo está la industria, de cómo está moviéndose los diferentes productos que influyen en el precio para saber cuál es el precio real al que puedes llegar. Una negociación no se hace en una semana ni se hace en 2 semanas. Una negociación pues puede durar 3 meses, 4 meses, porque hay que informarse, hay que ver y hay que llegar a diferentes conversas con el proveedor para llegar a esa buena negociación. Pero para llegar a esa buena negociación, uno primero tiene que estar informado y muy informado. Pues yo qué sé, si a día de hace 2 años hemos tenido problemas con los aceites, pues debes saber cómo están subiendo los aceites. O si está habiendo problemas logísticos, debes saber cómo está influenciando en los problemas logísticos ese precio. O si está habiendo reducción de producción de la materia prima, pues debes saber cómo está influenciando eso. Y esto, pues con la información, con los tenders, tú sabes cuál es el precio real que debe haber en el mercado. Y una vez que sabes ese precio, te pones a negociar y pones a construir con el proveedor tus objetivos para llegar a tus objetivos de este año y de los próximos 3 y 5 años. Porque pensar en un año no tiene mucho sentido. Hay que pensar más a 3 y 5 años, que pensar en un año no es muy cortoplacista y no Y es... muchas veces en esa información que buscas, en ese análisis de la información, hay que tener en cuenta, y esto lo hace muy poca gente, y mira que me muevo con departamentos de compras y con expertos de negociadores en teoría, y es entender qué quiere el otro, qué quiere la contraparte, porque muchas veces nos centramos no, en el precio, el que busca el precio más alto y yo el precio más bajo y llegar a un punto de partida. Pero no siempre es así. Él a lo mejor lo que busca es que unificar ítems, busca que le ayudes en temas logísticos, busca, no sé, que le ayudes en la financiación de los stocks, no sé, cualquier cosa. Pero escuchar al otro y preguntarle muchas veces al proveedor o al comprador, en este caso, oye, pero tú qué necesitas, cómo te puedo ayudar yo y cómo me puedes ayudar tú. Porque hay gente que oculta información, y esto ya es algo personal, porque, oye, me guardo esto y luego lo saco y entonces le hago una nueva apretón de rosca, pero muchas veces se llegan a mejores acuerdos, más sostenibles en el tiempo y más ventajosos para ambas partes, escuchando únicamente lo que necesita el otro. O sea, Total, para mí es básico prepararte, pero en esa preparación, saber qué busca la contraparte es básico para mí. ¿Qué consejo le darías a un comprador joven que aún no ha negociado y que llega aquí y ve esta lucha de poder entre proveedor y comprador y a ver quién se sale con la suya? bueno, lo primero es que escuche, porque como bien dices, la escucha es algo que muchas veces carece entre la población y había un dicho español que dice, ¿no?, que tenemos 2 oídos y una única boca, o sea que por algo Sí, será que tenemos más oídos que boca y dos oídos y una boca. Sí. hay que escuchar más y a partir de ahí, pues analizar, ver y una vez que analizas, ves y tienes tu estrategia montada, empieza a hablar. Vuelvo a decir, eh, hay que ser muy transparente y muy honesto. La relación que había antiguamente de voy al céntimo, voy al tercer céntimo, no aporta nada, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista. Yo creo que es mucho mejor
el construir una relación, el que se enamoren de tu proyecto y que tengas una relación a 3, 5, 10 años, los que sean, y vayas construyendo, vayas mejorando pues condiciones de compras y vayas creciendo. En el mundo retail no hay nada mejor que tú crezcas en facturación, crezcas en margen, crezcas en fluidez, crezcas en frecuencia y crezcas en penetración. Esas son las 5 grandes KPIs que analizamos y eso se consigue de la mano del proveedor conjuntamente, no en solitario, para nada. Está claro. Al final es hacer equipo Es que además la palabra contraparte hay que eliminarla. Porque al final lo que se busca es buscar entre dos empresas llegar a un objetivo común, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sabes, a ver si nos puedes dar alguna pista, que una negociación va bien encaminada o por el contrario se nos está viniendo abajo? Porque hay veces que te crees, no, es que este lo tengo vendido y estás contando con un pipeline que vas a llegar a todos los objetivos, de repente llegan y te comen la tortilla por otro lado, o del revés, crees que vas a llegar a un acuerdo con un proveedor y de repente te encuentras que no tienes suministro, o no sé. ¿Qué señales? A ver, es muy importante conocer al proveedor, sumamente importante. Si lo que vas a decir de cartas y suministros, por ejemplo, si tienes una referencia que es relevante y muy relevante contigo, jamás le des el 100% del volumen de tu negocio a un único proveedor y más si es nuevo. No te puedes permitir el lujo de que ese proveedor pues tenga una huelga, tenga un problema en fábrica, tenga unas roturas, tenga cualquier percance que a ti te perjudique. Así que si es una referencia relevante, tenla al menos entre dos o tres proveedores que puedan hacer de backups. Eso es básico. En una negociación, cuando llegas a un acuerdo el primer día, malo, porque no se puede llegar a un acuerdo el primer día, para nada. Entonces es que alguna de las partes está Se cediendo ha quedado demasiado. corto. Se ha quedado corto, sí, está cediendo demasiado. Entonces tú eso lo vas viendo y como tú tienes tu análisis y tu estudio de cómo están los costes, cómo están los precios, pues tú sabes dónde puedes llegar y vas aproximándote. Yo no creo en la negociación que se cierra en una ni en dos conversas. Creo que esas son malas. Uno de los dos ha quedado corto o ha cedido demasiado, entonces mal. O hace demasiado o al otro se ha pasado. Y luego eso tiene la pata muy corta porque al final es... Vamos al refrán en el español otra vez, pan para hoy, hambre para mañana. Al final va a llegar otro que le ofrece lo justo y se va a ir. Entonces Total. tampoco... ¿No? Ujú. Tenemos pregunta que me vais a llamar pesado, en todos los podcasts lo sacamos, pero es que al final creo que es importante. Y vamos a hablar de sostenibilidad y cómo es importante la sostenibilidad para estas empresas del retail. Aquí está clarísimo que el consumidor manda, porque yo, fíjate la tontería de te vas a comprar, antes que todo el mundo compraba los huevos, aquí daba igual de dónde vinieran, y ahora ya miras hasta el numerito para ver si está en suelo, si está en una granja libre o si está en las Bahamas y tiene vacaciones y permiso de paternidad como nosotros. Y yo al final me gasto 4 pavazos en una docena de huevos en vez de 1 euro que me valen otros, ¿no? Y eso yo y un montón de gente. Entonces, ¿cómo de importante es la sostenibilidad? ¿Qué hay de greenwashing? También encuentras en los supermercados, ¿no? Es que este tomate es de aquí, del pueblo de al lado, ¿no? Es de... ¿Cómo lo ves esto en gran consumo y en el retail? Pues yo lo veo interesante, es un punto que se trabaja mucho y además es un punto que hemos trabajado mucho en Aldi. Aldi, al ser empresa alemana, los alemanes, el mundo de las certificaciones, las homologaciones y la sostenibilidad lo tienen pues sumamente Les mola. grabado a fuego. Y entonces nosotros ya teníamos una serie de certificaciones que en España ni existían. De hecho, teníamos en el packaging algunas certificaciones que yo decía, esto el consumidor español no lo conoce. Pero ya lo conocerá. Y es verdad que, que las nuevas generaciones, incluso las generaciones ya algo más mayores, nos preocupamos por el medio ambiente, nos preocupamos por el mundo en el que vivimos y queremos dejar un mundo pues correcto y bonito. Y si, oye, si podemos mejorarlo, ¿por qué no? Y si pueden estar certificadas las empresas y homologadas las empresas con las que trabajas, pues mucho mejor. Y ya no solamente a nivel de medio ambiente, sino a nivel de condiciones salariales, laborales, muchas cosas que se están analizando, que se están homologando, que se están evaluando y de hecho veo genial
que cada vez haya más regulación al respecto porque es importante el que seamos conscientes con qué proveedores trabajamos, en qué condiciones tienen a sus trabajadores, en qué condiciones trabajan, cómo tienen sus fábricas. Todo eso es muy importante para que, bueno, haya una transparencia total para el consumidor y el consumidor decida dónde y cómo quiere comprar. ¿Y cómo ves este equilibrio? Porque al final en un sector eh, tan competitivo, este equilibrio entre sostenibilidad, y rentabilidad. Habéis entendido todos. Totalmente, te hemos entendido y la pregunta que tú haces es muy buena. Es verdad que los productos sostenibles o los productos con mayor innovación, podemos decir, al respecto, que porque tengan menos plástico o porque tengan menos aditivos y una serie de cosas, pues son productos mucho más caros. El cliente está capacitado o es capaz de asumir un incremento de precio siempre y cuando le parezca razonable ese incremento de precio con lo que tú le estás aportando. Yo ya en Aldi, que hace ya 3 años que no estoy en Aldi y creo que lo hice a mitad de mi época de Aldi, yo ya me empeciné de que todos mis packagings tenían que ser de plástico reciclado, porque veía que era una tendencia en Europa. Mm. ¿Se encarecía el producto? Sí, pero se encarecía muy poco. Y la imagen que dabas era mucho mejor que el incremento de precio que estabas dando, porque pues, estábamos hablando de pequeños incrementos de precio, muy pequeños. O Mm. sea, cosas que el consumidor no podía apreciar tanto a nivel de precio, pero sí a nivel de valor de producto. Por lo tanto, yo apuesto 100% por la sostenibilidad. Bueno, Juanjo, sabes que nos quedaríamos aquí hablando toda la tarde, pero ya empieza a oír a la gente, a los chavales que empiezan a salir de las habitaciones, nos va a tocar salir con Cayena a poner orden. Entonces, no sé si se oye por ahí, pero bueno, nos va a tocar ahí salir a explicar lo que puede hacer un perro de asistencia para estas familias. Pero no quiero dejar de hablar de tecnología en el mundo de compras. Sabes que nosotros, pues bueno, es a lo que nos dedicamos y me interesa mucho un tío con tu experiencia pues cuál es su visión, qué herramientas tecnológicas usas o has usado, pero que realmente aporten valor en compras. No hace falta que abres un software en concreto, no hace falta que tires a Avanti ahora que le pongas todas las flores, tampoco hables mal, ¿eh? ¿Qué papel usan los datos en tus decisiones diarias y hacia dónde estamos yendo con esto de la tecnología? Porque ahora, ¿cómo va a cambiar el rol la inteligencia artificial? ¿No? Que estamos todos un poco, nos estamos quedando obsoletos o qué va a pasar. Estamos todos, una máquina va a hacerlo todo y yo voy a estar ahí tomándome un daiquiri. ¿Cómo ves este mundo de la tecnología enfocada en el mundo de compras? Yo la tecnología la veo, como decía hace tiempo, lo bueno que tiene el gran consumo es que tenemos muchísima información, muchísimos datos, y esos datos nos permiten tomar decisiones correctas, porque somos 48 millones de españoles y si cada uno tuviese su opinión, no acertabas nunca. Entonces, cuantos más datos tengas, mucho mejor para tomar decisiones basadas en datos. La tecnología te va a aportar esos datos para tomar decisiones correctas, no solamente de productos, sino sobre ventas, sobre stocks, sobre rotación, sobre temas logísticos o producción. O sea, me parece maravilloso que tengamos cuantos más datos mejor para tomar la decisión correcta. Y aún así, nos confundiremos porque siempre está la parte humana. Los que no son cuentas son cuentos, dicen, ¿no? Entonces, el problema que tenemos y que veo cada vez mayor, ahora que nos estamos metiendo en este mundo de la inteligencia artificial y lo estaréis viendo todos, es la calidad del dato. O sea, si tienes datos malos, pues vas a tener respuestas malas. Ya puede ser la máquina bomba de la inteligencia artificial más avanzada del mundo, que como le metamos morralla, morralla tendremos, ¿no? Totalmente, los datos deben de ser correctos, deben ser coherentes y deben de ser trabajados por profesionales. Y luego tú tienes que saber interpretar bien los datos. Yo te voy a poner un ejemplo que no tiene mucho que ver con datos, pero es un ejemplo curioso, que yo lo pongo muchas veces. Yo en su día trabajaba en la categoría de platos preparados, cuando yo decía, bueno, es una categoría que cada vez trabajamos más, cada vez nos gusta menos cocinar y la gente debe de comer cada vez pues, más platos preparados porque tenemos poco tiempo. Y en Madrid y en Barcelona se consumía muchísimo. Pero llegué a Andalucía, o sea, en el sur de España no se consumía muy poco. Y decía, pero ¿por qué no venderé en Andalucía? ¿Qué estará pasando aquí? Fui a ver a un proveedor, porque tenía que hacer una visita a un proveedor, y nada, estaba allí en Cádiz y veía que se vendía el menú del día a 7 euros. Primero, segundo, más bebida y postre.
Yo vendía un plato preparado a lo mejor a 4 o 5 euros. Digo, es que no es compatible un plato preparado a 4 o 5 euros con un menú recién cocinado por 7 euros. Entonces, es importante tener ese conocimiento también del mercado y saber cómo interpretar las cosas para tomar las decisiones correctas, porque muchas veces ves en frío categorías que crecen muchísimo, que es correcto, pero luego hay que bajarlo a la tierra con tu conocimiento. Y en este caso, pues uno debe conocer que los menús en Cádiz por aquella época eran de 7 euros y por lo tanto era competencia más que directa con mis platos preparados. Ujú. Bueno, yo me he estrellado mucho oyendo, sabéis que me gusta mucho Latinoamérica y claro, digo, hablamos todos castellano, digo, pues aquí pues, nos va a ir de maravilla, pero luego la cultura cambia mucho y hay que entender lo que decías, igual que hay que entender al proveedor, igual que hay que entender también a los clientes, sus culturas, sus localidades, sus estrategias para poder llegar a buen puerto, porque si no estamos perdidísimos. Y ya para acabar, vamos a qué consejo con tu experiencia le darías a alguien que quiere empezar hoy en compras. Y no va a decir, ahí no te metas, ¿eh? No, todo lo contrario. Yo más bien diría que se meta. A mí es un departamento, como he dicho, que entré de forma pues accidental, porque venía del mundo del marketing, luego la gestión del consumidor, gestión de categoría y luego compras. Y creo que es al que le gusta o al que le guste lo que es el negocio, lo que es la empresa, es un departamento vital, porque un ahorro de 1 o 2% en compras es mucho oxígeno para la empresa. Pero además es que estás en estrecha relación con el mundo de las ventas, con el mundo de logística, con el mundo de las operaciones. O sea que es un departamento fundamental y muy bonito, muy dinámico, sumamente dinámico, porque tienes que estar informado de todas las situaciones que están pasando en el mundo y pasan demasiadas, por desgracia últimamente. Y pues a mí me entusiasma mucho porque cada día hay algo nuevo y además te permite estar en contacto y en conocimiento de lo que está pasando en el mundo, que tu trabajo pues incide con las cosas que pueden suceder, pues ya bien sea problemas que hay en Latinoamérica, problemas que hay en Ucrania, problemas que pueden en el estrecho, miles de cosas que nos afectan a diario. Y bueno, eso es muy dinámico, es muy dinámico, muy dinámico. Y en el medio y largo plazo, para los responsables de compras en el mundo de gran consumo y del retail, ¿qué crees que va a ser crítico? ¿Cómo crees que va a cambiar esto y qué crees que necesitamos los responsables de compras los próximos 5 años? El responsable de compras en retail lo que tiene que saber es cuáles son las tendencias del consumidor y anticiparse a ellas. Te voy a poner un ejemplo muy fácil, Alex. Cuando éramos pequeños, que tú y yo somos más o menos de la misma quinta, había una leche. A lo sumo dos, estaba la leche normal y la leche desnatada. A día de hoy, ¿cuántas leches hay? O sea, 14, Yo 15. no sé cuántos años tienes tú, pero yo cuando era pequeño iba con el cántaro al Ronchino, a la Agustina, me Pues ordeñaban ahí. mejor me lo pones. Te he Mi puesto ese madre lo ejemplo. cocía, es que para los que vivían en Madrid era diferente, pero los que vivíamos en el pueblo y mi madre Pues, lo cocía, lo mejor era la nata porque se quedaba por encima. Pues tú lo has dicho, había dos tipologías de leche, no había más. Ahora hay multitud de ellas. Lo mismo pasa Eso en es. muchas gamas de productos. Cada vez el cliente es más exigente, cada vez el cliente pide más. Y eso es lo que se tiene que anticipar el comprador, ver esas tendencias para poder satisfacer esas necesidades y robar una vez más clientela a la competencia. Bueno, Juanjo, pues nada, muchas gracias Vamos a despedirnos, que muchas gracias por haber participado, por haber sido un valiente de líderes de compras. Nos vemos en persona pronto, ya después de veranito, que disfrute de las vacaciones, aunque los que nos estéis escuchando ya estaréis con esta depresión postvacacional. Así que, bueno, al que le haya gustado, pues nada, darnos un like. Juanjo, si te atreves, pues decirnos a quién quiere lanzar el reto para el próximo podcast y dar también las gracias a San Pablo CEU, a la Universidad Politécnica por estos campamentos que yo pensaba que eran competidores, pero desde luego colaboran en estos campamentos tanto tecnológicos como para estos chavales con diferentes capacidades y que ahora con DogPoint pues vamos a darles una charlita y les vamos a enseñar a ser por un día adiestradores caninos para perros de asistencia. Pues nada, Juanjo, es tu Alex, última oportunidad de decirnos algo.
darte las gracias a ti y a tu equipo y a Avanti. La verdad, muchísimas gracias por dar esta oportunidad y participar. Me lo he pasado genial, ha sido entrañable, ha sido muy divertida y ha sido muy bonita. Así que darte las gracias una vez más. Le recomiendo que todo aquel que se dedica al mundo de las compras, que tenga una pequeña charla con Alex, que es súper amena, es súper bonita y es enriquecedora. Así que todos los que estamos en el club, adelante, hacerlo. Y nada, Alex, desearte también unas felices vacaciones, que descanses mucho, que disfrutes más todavía y estamos en contacto. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo, chao.